¿Qué tal, hermanos y hermanas? Quiero saludarle e invitarle a estar conmigo en esta corta reflexión sobre el sucesor de Pedro. Quiero hacer esta reflexión porque ustedes saben lo que muchas veces se escucha hoy en la Iglesia Católica, incluso de algunos consagrados, donde de alguna manera quieren atacar, podríamos decir, o cuestionar la legitimidad y la autoridad del sucesor de Pedro, es decir, del Santo Padre, el Papa. Además, algunos han querido justificar estos ataques contra el sucesor de Pedro, contra el Papa, usando algunos pasajes bíblicos en donde especialmente el apóstol Pablo enfrenta o confronta al apóstol Pedro, aquel a quien Cristo eligió como cabeza de la iglesia. Por eso esta reflexión quiere estar centrada específicamente en ese pasaje que se encuentra en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 1 y capítulo 2. Primeramente, es importante notar que en esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas, el apóstol habla muy apasionadamente a la comunidad. Y Pablo, que fundó las diferentes comunidades de las cuales tenemos sus cartas en el Nuevo Testamento, siente que tiene toda la autoridad, no solamente de corregir, de dirigir, de amonestar a las comunidades que él fundó, como la carta a los romanos o la comunidad de los romanos, a los corintios, a los gálatas, Tesalonia, Filipenses y demás. Entonces, el apóstol que fundó estas comunidades, como él bien lo dice, porque él no fundó donde ya habían fundado otros, sino que él mismo inició estas comunidades, pues él tiene la autoridad apostólica de Jesucristo para amonestar. Y quiero comenzar precisamente leyendo del primer capítulo de la carta a los Gálatas, y voy a iniciar en el versículo 6, y eso es lo que dice el apóstol. Me sorprende de que tan pronto ustedes hayan abandonado, desertado, es decir, a aquel que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. ¿Ok? Esta es la amonestación que hace Pablo a toda la comunidad de los Gálatas, de que se han apartado del camino del evangelio que él les anunció. Y él dice que no es en realidad otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Ok? Entonces San Pablo se da cuenta que en la comunidad de los Gálatas hay personas que están perturbando o confundiendo o diciendo otra cosa de la que él les enseñó. Y él dice esto: pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciar otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldito. Y lo vuelve a repetir en el versículo 9. Si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Bien, pues como vemos, Pablo con toda autoridad confronta a toda la comunidad de los Gálatas sobre esta cuestión. Ahora bien, quiero ir más arriba al versículo 11 del primer capítulo de los Gálatas. Dice: pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. ¿Ok? Esto es muy importante. San Pablo está consciente que el evangelio que le he estado anunciando lo recibió de Cristo, de que no fue de ningún hombre. ¿Ok? Y entonces en el capítulo 15 al 16 comienza a hablar de cómo él fue llamado por Cristo desde el vientre de su madre, pero luego entonces habla de cómo él va a ver al apóstol Pedro. En el capítulo 17 dice lo siguiente: ni subí a Jerusalén, ciudad de paz, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Y en el versículo 18 dice lo siguiente: entonces
3 años después subí a Jerusalén para conocer a Cefas y estuve con él 15 días. ¿Ok? So aquí vemos la primera visita del apóstol Pablo al apóstol Pedro. 3 años después de su conversión, decide ir a Jerusalén para conocer a Cefas. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Santiago, el hermano del Señor. Muy bien. En la carta a los Gálatas, capítulo 2, también se subraya otra visita que el apóstol Pablo hace al apóstol Pedro. En la carta a los Gálatas, capítulo 2, verso 1, comienza así. Luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé, y Tito también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Y añade en el versículo 2, quería asegurarme de que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Esos 2 versículos son muy importantes, porque el apóstol está diciendo de que, primero, de que fue por una invitación divina de ir a Jerusalén. Segundo, de que él se da cuenta de que quería estar de acuerdo con los demás cristianos, con lo que enseñaba Pedro, para saber y darse cuenta que sus esfuerzos, como él bien lo subraya, no eran inútiles o que él estaba haciendo lo que hacía en vano. Algunos hermanos hoy nos podemos sentir muy católicos, que tenemos la verdad, que defendemos la verdad. Pero si no estamos en comunión con Pedro, ¿no estaremos haciendo lo que hacemos en vano, inútilmente? Si no estamos en comunión con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Bien, pues en esta carta, San Pablo subraya estos 2 encuentros que él tuvo con Pedro. Y voy a seguir ahora cuando Pablo enfrenta a Pedro. ¿Ok? Y esto está en el versículo 11. ¿Ok? Después de bajar, dice que enfrenta al apóstol Pedro. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. ¿En qué estaba equivocado Pedro, según el apóstol Pablo? Bueno, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. ¿Ok? Y esto es lo que entonces el apóstol le echa en cara al apóstol Pedro. Escuchen bien. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro, delante de todos y los demás, si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? ¿Ok? Esa es la cuestión del asunto que el apóstol Pablo le echa en cara sobre esta práctica. Ahora el contexto. Antioquía es la ciudad donde se fundó la primera iglesia gentil, donde se llamó a los cristianos. Ustedes saben, los Hechos de los Apóstoles, por primera vez cristianos, es decir, los seguidores de Jesús. Entonces la mayoría eran gentiles. Esto pasó después del Concilio de Jerusalén, que vamos a escuchar, que está en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, donde se había definido precisamente la libertad de los gentiles con respecto a la ley mosaica, es decir, que no se le va a exigir a los gentiles, que no eran judíos, que tenían que ser circuncidados para poderse salvar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que Pablo le echa en cara a Pedro? Primeramente, Pablo no ataca
la doctrina de Pedro, sino su proceder práctico. ¿Ok? Es decir, su inconsecuencia, su simulación, por eso lo llama hipocresía. Fue un error precisamente porque no se formaba la doctrina que el mismo Pedro ya había afianzado, como lo dicen los Hechos de los Apóstoles, y lo había afianzado el Concilio de Jerusalén. Tertuliano, padre de la Iglesia, dice sobre el hecho que era el error de Pedro: conversationis fuit vitium non predicationis. Fue un error en su comportamiento, no en su predicación. Pedro sabía compartir los alimentos con sus hermanos gentiles, es decir, cristianos venidos del paganismo. No era nada malo, ¿ok? Él lo había enseñado ya en la visión que tuvo, ¿ok? Donde Dios derramó el Espíritu Santo sobre los gentiles. Pero aquí él confunde con su modo de ser, con su práctica, ¿ok? Entonces no con la doctrina, pero con su práctica de relacionarse con los gentiles en la cuestión de recibir los alimentos. ¿Ok? So, este enfrentamiento, y aquí quiero entonces entrar al meollo del asunto, como dice, esta crítica o enfrentamiento de Pablo con Pedro, que parece para algunos donde Pablo critica la autoridad de Pedro, ¿ok? De que Pedro entonces no tiene toda la autoridad si Pablo lo confronta o le echa en cara su comportamiento. Sin embargo, veamos cómo la autoridad de Pedro es reafirmada en el mismo pasaje de los Gálatas. Primero, Pablo visita a Pedro 2 veces. Ya lo leímos, ¿ok? En la primera capítulo del 1, 18, 19. Dice que después de 3 años de su conversión, subió a Jerusalén para ver a Pedro, ¿ok? Y segundo, es el caso como Pedro lo trata como el apóstol de la circuncisión. El primer punto. Pasado 3 años, subí a Jerusalén para visitar a Cefas y estuve con él 15 días. A otro de los demás apóstoles no vi sino a Santiago, el hermano del Señor. Entonces Pablo, después de un largo retiro en Arabia, vuelve a Damasco y sube desde allí a Jerusalén para visitar a Cefas. ¿Quién es Cefas? Es Simón Pedro. Es el nombre arameo que Cristo le dio precisamente cuando le dio la autoridad de ser la cabeza de la iglesia en Mateo 16, 18, cuando dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Ahora bien, la palabra visitar, que dice aquí, historesai, en griego, significa conocer de vista, tener una entrevista, visitar por atención y respeto. ¿Ok? Es decir, que el apóstol deseó conocer a Pedro, el apóstol Pablo deseó conocer a Pedro, podríamos decir, para estar con él, por atención y por respeto. ¿Ok? Y estuvo con él 15 días, que a lo mejor no parece mucho, pero es un tiempo muy, muy bueno para profundizar y para dialogar sobre cualquier cuestión. Pablo va a Jerusalén con el único objetivo de ver y hablar con Pedro. ¿Ok? Pedro no era el obispo de Roma. Entonces, ¿por qué este motivo, esta necesidad de ver a Pedro? ¿Alguna autoridad tendría? ¿Alguna importancia tendría? ¿Ok? No solamente eso conllevaba peligros. Pablo había sido perseguido. Incluso tuvo que huir de Jerusalén. Y sin embargo, Pablo se arriesga, podríamos decir, porque quiere ver a Pedro. ¿Ok? San Juan Crisóstomo, que es uno de los grandes padres de las iglesias orientales y además muy aficionado al apóstol Pablo, dice lo siguiente:
Pedro subió a Jerusalén como quien va a alguien superior y más anciano, y por solo ver el rostro de Pedro emprendió el camino, no para aprender algo de él, sino solo para verlo y honrarlo con su presencia. No se dice idein, es decir, para ver a Pedro, sino historesai, es decir, para verlo y conocerlo, al modo como se habla cuando alguien va a ver y conocer las grandes ciudades que visitamos. ¿Ok? Entonces, Pablo tiene el deseo y se arriesga para ir a ver a Pedro, porque lo quiere honrar. No como cualquiera más de los apóstoles, sino como aquel que tiene una autoridad dada por Cristo. Bien, pues ese testimonio, esa visita de Pablo al apóstol Pedro, es un testimonio de la autoridad y la superioridad o supremacía de Pedro. ¿Ok? San Juan Crisóstomo además añade: Pedro era eminente entre los apóstoles, boca de los discípulos y cabeza del grupo. ¿Ok? Muy importante. Y porque Pedro era singularmente distinguido entre los apóstoles, porque él era el portavoz, es decir, como la boca de los demás apóstoles. Y eso lo vemos en los Hechos de los Apóstoles claramente. Lo vemos en el concilio de los Hechos de los Apóstoles, que le voy a leer en este momento, porque tiene que ver tanto con la cuestión de lo que se está hablando en este contexto, de lo que Pablo le echa en cara, y cómo es Pedro el que se levanta en el concilio de Jerusalén y dice lo siguiente. Hechos 15, versículo 15, voy a comenzar, dice: Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Okay? Esto es lo que le estaban pidiendo los judíos cristianos a los gentiles cristianos, de que para ellos ser salvo tenían que circuncidarse. Y ellos dijeron que no. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto en el concilio. Después de mucho debate, así que tengan presente el debate, como el concilio, como el sínodo, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes por mi boca los gentiles y para que los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo, al igual que a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres antepasados ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvados por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Entonces, Pedro anuncia el evangelio que Pablo está anunciando, de que la salvación es en Cristo Jesús, por gracia de Cristo Jesús. No es por seguir la ley de la circuncisión. ¿Ok? Ahora vemos el apóstol, el segundo punto, que muestra la autoridad del apóstol Pedro, que es cuando Pablo lo llama el apóstol de la circuncisión. Gálatas 2:1. Luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé y Tito. Fui a Jerusalén porque Dios me lo reveló que debía hacerlo. Otra traducción dice: subí conforme a una revelación. ¿Okay? No por iniciación propia o humana, sino Dios me dijo: tienes que ir a Jerusalén. Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran conocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme, dice el apóstol Pablo, de que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Hermanos, ¿cuánto peso tienen esos dos versículos? Pablo sabe que una revelación divina le dijo de que tenías que ir a Jerusalén. Segundo, dice, muy importante, para asegurarme de que estábamos de acuerdo con ello, que yo no estaba predicando algo diferente o distinto. Porque temía, escuchen bien, que todos mis esfuerzos
todo lo que yo estaba haciendo y había hecho y padecido por el Evangelio no era inútil y que no estaba corriendo esta carrera de la fe en vano. Es decir, que todo lo que yo estaba haciendo y había hecho por Cristo era legítimo, conforme a la verdad revelada por Cristo. Hermanos, eso es un gran testimonio de la autoridad de Pedro. ¿Ok? Entonces vemos aquí que Pablo ve la necesidad de exponer su evangelio a los personajes más característicos de la iglesia, las columnas de la iglesia que eran Santiago, Juan y Pedro. ¿Ok? Y lo hace por una revelación de Cristo. Segundo, de que en cuanto a los judaizantes que habían estorbado la predicación y que habían confundido, Pablo se da cuenta de que es eso lo que está pasando y que de alguna manera Pedro había caído en esa trampa y otros habían caído en esa trampa. ¿Ok? Pero lo importante es que en todo este pasaje de los Gálatas, Pablo no le quita la autoridad a Pedro. ¿Ok? Por ejemplo, no menciona el concilio. Si él hubiera juzgado que la autoridad del concilio era superior a la de Pedro, pues hubiese dicho, ya eso se dijo en el concilio de Jerusalén, pero no apela al concilio. ¿Ok? Apela a Pedro. ¿Ok? En caso particular a él. ¿Por qué? Porque él es el apóstol supremo. Él es el que ha sido elegido por Cristo, como lo dice el Evangelio de San Mateo capítulo 16. Entonces, conclusión. En la carta a los Gálatas, Pablo hace su propia apología. Defiende enérgicamente su autoridad de apóstol de Jesucristo, pero también defiende la verdad de su Evangelio y defiende la santidad de su doctrina moral. Pero visita solo a Pedro. Él pide a Pedro la aprobación de su apostolado y de su Evangelio, y aun cuando se opone a la debilidad de Pedro, a su error práctico, lo hace apelando a la autoridad misma de aquel a quien se opone. Además, con esto termino, en la misma carta a los Gálatas, el apóstol dice que ya no hay judíos ni gentiles, de que todos son uno en Cristo, por el bautismo. Entonces Pablo reconoce la unidad que debe de existir en el cuerpo de Cristo. Seamos de la procedencia que venimos. Lo importante es que el bautismo nos hace uno en el cuerpo de Cristo. Pero ese cuerpo de Cristo tiene una cabeza visible, que es el sucesor de Pedro, porque así Cristo lo quiso. Que Dios le bendiga.